Los cómics son algo interesante. Creo que todos sabemos que aunque hay miles de personajes en los principales editoriales y más aún en los independientes, queda muy claro que a lo largo de sus ya casi 100 años de vida, la comunidad con capa ha tenido claros favoritos. Héroes que acaparan la atención y que a veces llevan a toda su empresa en los hombros como Atlas cargando el mundo porque ellos son los que hacen la mayoría de las ventas. Spider-Man y Batman, pero de vez en cuando un personaje importante queda en el olvido, uno que lleva mucho tiempo sin brillar puede resurgir, y más recientemente un personaje que nunca fue famoso, que siempre estuvo en la segunda fila o más para atrás y que era el héroe favorito de absolutamente nadie, logra llamar la atención. Y será de esos particulares casos que se han multiplicado en los últimos años de los que vamos a hablar el día de hoy. Esos héroes de los que nadie esperaba nada y dieron todo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Creados originalmente desde 1964 por Bob Haney y Burr, los Titanes son básicamente la Liga de la Justicia Junior, la versión adolescente, los futuros reclutas. Es llamativo que a pesar de haber existido desde el 64 los personajes no se volvieron de verdad populares hasta que en los años 80 Mark Wolfman y George Pérez, dos personas que son básicamente la columna vertebral de la era moderna de los cómics, los reinventaron a través de grandes historias como Contrato de Judas. De hecho, los Titanes tienen mucho para dar. Deathstroke nació en sus páginas, ya que per se él es un enemigo de los Titanes, no de la Liga de la Justicia y no de Batman. Pero a pesar de ello, a pesar de un legado interesante, los Titanes nunca han logrado ser tan importantes. Tienen grandes personajes como Cyborg, como Raven y demás. Sin embargo, siempre habían estado en la segunda fila, solo los fans de DC los conocían. Pero esto cambió a principios de los años 2000 por su serie animada, una que era pionera en mezclar la animación occidental con la oriental. Y bueno, la serie ahora es un clásico y tiene muchos puntos a favor. Mezclaba la acción y la aventura de los superhéroes con problemas más propios de un grupo de adolescentes. Cada uno de los Titanes tuvo tiempo, uno bastante considerable, para desarrollar su historia, para desarrollar su psique, para que lo conociéramos y empatizáramos con él. Esto hizo que al menos 5 de los Titanes principales y el equipo como tal pasaran de ser personajes de tercera fila a cuando menos ser considerablemente conocidos, y hay muchas personas que están esperando que den más. Y bueno, los Teen Titans, gracias a la animación, han salido un poco adelante y se llevan el quinto puesto de la lista. Wade Wilson, el mercenario bocazas, fue creado por el polémico Rob Liefeld durante los años 90 como una especie de parodia a los antihéroes y a los X-Men, y bueno, en general a esa época tan edgy que fueron los años 90. Si no estuviste ahí es difícil de entenderla, pero podemos decir que esa fue la época en donde los escritores dejaron que lo extremo se les saliera un poco de las manos. Deadpool de hecho es una encarnación de eso, tiene todos los elementos que hacían y caracterizaban a los superhéroes de los años 90, pero se burla de ellos, toma, los usa y después los destroza por completo. Ese es el encanto de Deadpool, un personaje que sobre todo sabe que vive en un cómic y se burla constantemente del lector y de todo. Y de hecho la parodia va más allá de eso, ya que él directamente es una parodia a Deathstroke. Y es curioso, ya que creo que ni Rob Liefeld, que es un pésimo escritor dicho sea de paso y de pésimo dibujante, ya ni hablemos, pensara que su personaje iba a llegar tan lejos, pero lo hizo. Ese estilo tan irreverente, esa forma de valerle madres el mundo y su genial diseño hizo que Deadpool
se ganara cierta popularidad entre los fans de los mutantes, pero a pesar de ello con el público general Deadpool no pegaba. Nadie lo conocía porque él no salió en la serie clásica de los X-Men. Bueno, sí salió, pero es como un cameo, no cuenta. De hecho, creo que durante décadas personajes como Júbilo y Bestia eran mucho más conocidos que Deadpool. Y entonces Fox en un momento dijo, oigan, para los comiqueros este personaje sí es importante, vamos a darle una película y que nos valga madre todo. Así es como trajeron a Ryan Reynolds, actor que había fracasado estrepitosamente siendo Linterna Verde, y nos dieron una película más adulta o más bien más adolescente, satírica, que no se tomaba en serio a sí misma, y aunque tenía defectos lograba capturar la mayor parte de la esencia del personaje de buena manera, y desde entonces todo el mundo sabe quién es Deadpool. Quizás no sea tan popular como los más grandes miembros de los X-Men, los Vengadores o la Liga de la Justicia, pero bueno, ese irreverente hijo de puta de máscara roja ahora es una cara conocida que creo todos están esperando volver a ver en una película o serie, y le doy el cuarto puesto de la lista. Y los mercenarios espaciales de Marvel tienen una historia bastante llamativa que quizás aborde por completo en otro video, pero ahora para resumírtela toda, fue Roy Thomas quien afirma haber tenido la idea original de mercenarios con temática espacial, pero fueron Arnold Drake, Jane Coleman y Stan Lee quienes la desarrollaron en un cómic, y hay una fuerte polémica acerca de eso del plagio y demás, pero bueno, eso es tema para otro video. El caso del asunto es que de hecho los primeros Guardianes era más un cómic de estilo militar, igual que el primer Suicide Squad no era un cómic de antihéroes como tal, sino de militares en una isla de dinosaurios. El caso del asunto es que los Guardianes de la Galaxia no tuvieron mucho éxito en su debut en 1969, y no fue sino hasta 1974 que empezamos a verlos con cierta frecuencia, pero es obvio que eran personajes de tercera, nunca los consideraron para una adaptación animada. Bueno, creo que sí, pero como personajes de fondo, jamás eran parte importante de los eventos de Marvel, y creo que una persona no tan fan podría saber de Marvel, haber visto todas las animaciones, leído los cómics más importantes de las grandes estrellas de Marvel, y aún así no saber que existen los Guardianes de la Galaxia. Ese era el status quo. Claro, esto empezó a cambiar mucho con el trabajo de Dan Abnett, a quien de verdad le debemos el concepto actual de los Guardianes de la Galaxia y muchas de sus historias ahora clásicas, por así decirlo. El caso del asunto es que estos eran personajes de la tercera fila y realmente nadie esperaba mucho de ellos, pero entonces James Gunn se hizo cargo de una película de ellos con un estilo bastante irreverente. Bueno, el que caracteriza a James Gunn hizo una mezcla de irreverencia, acción, comedia y un excelente soundtrack que hizo que estos personajes insignificantes se dieran a conocer. No diré que los Guardianes de la Galaxia ahora son el grupo definitivo, incluso creo que quizás los Teen Titans tengan más fanaticada en general, pero ahora nombres como Star-Lord, Gamora y demás tienen cierta presencia, y creo que incluso el nombre de los Guardianes de la Galaxia tiene mucho futuro, porque bueno, ahora son incluso parte importante de Marvel en los eventos y demás, cosa que nunca jamás hubieran logrado por sí mismos únicamente con sus historias en los cómics. Todo gracias al poder del marketing, y bueno, les doy el tercer puesto de la lista.
Christopher Chris Smith, El Pacificador, por Joe Gill y Pat Boyette para Fighting 5, un cómic de Charlton Comics. Y bueno, ahí él era dibujado como un diplomático que, harto de que la diplomacia no funcione, se convertía en juez, jurado y verdugo de noche. Asumía el manto del pacificador, un vigilante violento y psicótico que andaba por la vida haciendo justicia con un par de ametralladoras, tiroteando a cualquiera que rompiera las leyes y cometiera injusticias, en una mezcla de sed de sangre con ajuste de cuentas. Algo así como una mezcla entre el Punisher, Daredevil y Batman, aunque eso sí, mucho más ajustado al estilo edgy. Y hay que decirlo, nunca fue popular. Nada de Charlton Comics de superhéroes fue realmente popular en su época, si acaso el Blue Beetle original, pero hasta ese le fue mejor en DC. El caso del asunto es que el Peacemaker quedó completamente olvidado, más bien nunca se dio a conocer y solamente era referenciado por haber sido la base para el comediante. Pero entonces de nuevo entra en la escena Jaime Pistola con otra película. Todos sabemos que después de que Disney le dio la espalda, los Looney Tunes le dijeron: oye, necesitamos una buena película, ayúdanos. Y así él se encargó de la segunda película del Escuadrón Suicida. Y ahí vimos como John Cena, un luchador y actor que realmente nunca había resaltado en la gran pantalla, interpretaba a una nueva versión del Peacemaker. Y hay que decirlo, sorprendió, ya que el personaje, si bien no era el que se robaba la pantalla, ese fue Ratcatcher 2, imponía bastante respeto y te dejaba con ganas de conocerlo más. Y después llegó su serie televisiva, una que no tenía el mejor presupuesto ni era especialmente destacable en nada, pero James Gunn, con su estilo y con su forma tan particular de interpretar a los superhéroes, logró que esa serie se volviera popular, que rompiera algunos récords de audiencia, ya que incluso la gente que no gusta de los superhéroes o de DC terminó viendo el Peacemaker. Y si bien de nuevo no creo que el Peacemaker sea el héroe favorito de nadie, o al menos de casi nadie, el potencial está ahí. El Peacemaker ya se dio a conocer, ya está en un lugar más importante del que nunca jamás había tenido en los cómics, y es solo cuestión de tiempo para que pueda labrarse un lugar definitivo, al menos en la segunda fila. Y bueno, otro ejemplo del marketing moderno trabajando para los que no tuvieron su oportunidad hace 50 años, y le doy al Peacemaker el segundo puesto de la lista. Y espero que esto no me gane demasiadas mentadas de madre, pero sé que lo va a hacer. Y sé que quizás la generación más joven, sobre todo los que tienen menos de 15 años, van a pensar que me lo estoy inventando, pero lo voy a decir abiertamente y como son las cosas. Los Avengers eran un grupo de don nadies, unos buenos para nada, una copia barata de la Liga de la Justicia y unos personajes que únicamente estaban ahí para estorbarle a los X-Men. Ese era el concepto de los Vengadores antes del UCM. Se tenía que decir y se dijo. Ok. Hulk siempre fue popular, pero Hulk siempre ha sido un pilar de Marvel, no tanto como Wolverine o Spider-Man, pero el gigante Esmeralda, él ha tenido series de televisión y productos propios desde los años 60 por propio derecho. Sin embargo, todos los demás eran fracasados. El Capitán América fue el primer superhéroe de Marvel y fracasó por completo. Por eso estuvo desaparecido 20 años y durante mucho tiempo fue algo así como Aquaman, un personaje que estaba ahí para ser víctima de bullying. Después de todo, en un mundo de superhéroes, ¿quién iba a seguir al idiota que trae un frisbee a la batalla? ¿La Viuda Negra? Por favor, una espía común y corriente de tetotas en un campo de batalla, ridículo. Hawkeye, ¿a quién se le ocurre meter a un arquero a una pelea con aliens? Ridículo. Iron Man, ay por favor, una copia mediocre de Batman pero borracho y con una armadura voladora. ¿No se les podía ocurrir algo mejor?
Ant-Man, la avispa, ay, esas son copias del átomo y de otros personajes. Así les estoy resumiendo más o menos el concepto en el cual los ahora héroes más populares del planeta estaban encasillados antes de sus películas. Y eso era para la comunidad del cómic, para el público general. Cuando les decías qué pensabas de los Vengadores, las personas te preguntaban, ¿quién? ¿Los Vengadores? ¿Son una banda? ¿Me estás preguntando mi opinión acerca de una banda? Eran un grupo que no tenía futuro, que llevaban décadas existiendo, pero no podían llegarle ni al tobillo a los X-Men, y en lo independiente no podían compararse a los otros pilares, porque por cierto, antes los pilares de Marvel eran los X-Men con Wolverine en primer puesto, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Y bueno, entre todos los Vengadores juntos no vendían en un año lo que Spider-Man vendía en 2 meses. Esa era la cruel realidad de los Vengadores, personajes que si bien tuvieron algunas adaptaciones animadas aquí y allá, eran el plato de la tercera mesa, incluso para Disney. La única razón por la cual iniciaron el UCM con los Vengadores fue por el simple motivo de que no tenían los derechos de los demás personajes. Si hubieran podido negociar con Fox desde 2000 y cachito, 2005, 6, 7 que se hicieron con los derechos del UCM, les apuesto, habrían hecho películas de los X-Men porque eso se vendía solo, no hacía falta dar a conocer a tu personaje de la tercera fila. Pero ¿qué creen? Los Avengers, esos personajes que por medio siglo no le importaban a prácticamente nadie, ni siquiera mucho a Stan Lee, seamos sinceros, ahora son más famosos que los X-Men, son más famosos que la Liga de la Justicia y venden mucha mercancía. Faltará ver cuántos de ellos, aparte de Iron Man, se pueden quedar en la cultura popular por largo tiempo y si van a permanecer en lo alto cuando el UCM empiece a tener que tomarse pequeños descansos, pero no cabe duda de que han sido los héroes más populares y rentables durante una década entera, de hecho quizás ya una década y media. Y bueno, ellos son el claro ejemplo de lo que el marketing puede hacer por el personaje desconocido y le doy por muchísimo el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otros personajes de tercera que se hicieron famosos recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.